Ya, hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandra del Castillo. En este paso le agradecemos por su tiempo que nos está brindando en esta pequeña entrevista para Ujú. preguntarle un poco más sobre, como le comenté, sobre ciertos métodos de las ventas o cómo es su día a día y entre otras cosas. Para empezar, coméntame un poco de la empresa y sobre cuáles son sus funciones de usted. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Marisol. Mira, a ver, en la empresa yo trabajo como jefe de proyectos y básicamente lo que nosotros hacemos en la empresa es dedicarnos prácticamente al 100% al sector pesquero. ¿Ya? Entonces ahí lo que nosotros básicamente realizamos son equipos de sistemas de bombeo de vacío presión, que es para tratar de transportar la materia prima que vendría a ser en este caso la anchoveta desde las embarcaciones a 1 kilómetro de distancia del mar hacia las plantas pesqueras. Ese es como nuestro producto bandera, podríamos decir, ¿no? De la empresa. También estamos involucrados en los que son los tratamientos de aguas residuales de las mismas plantas pesqueras. Entonces, básicamente gracias a esta implementación del sistema de tratamiento de agua residual, también podemos meternos al sector agropecuario, que es donde estamos ahora recientemente incursionando. En la minería solamente hacemos mantenimientos de equipo de bombeo, igual y del mismo, casi del mismo comportamiento que la pesquera, ¿no? Pero solamente para turbinas verticales, básicamente. Y cuéntame, ¿cómo es un día contigo? O sea, en tu puesto de trabajo en la empresa. Bueno, a ver, en realidad lo que pasa es que en la empresa básicamente hacemos multifunciones. A ver, ¿cómo te explico? Es una pequeña empresa que básicamente como te dije, se dedica al tema de fabricación, hacemos mantenimiento, hacemos también todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con calibraciones de equipos de instrumentación, sensores de control de nivel, pHímetros para medir el pH en línea, para medir sólidos suspendidos también, y otros tipos de sensores, ¿no? Que utilizamos para nuestros sistemas que nosotros ofertamos. Ahora, el día a día es básicamente, bueno, aparte de ir a la oficina, es estar en constante comunicación. Bueno, yo tengo bastante comunicación con el área de diseño y el área de ventas, ¿ya? Muy aparte, mi área de proyectos, que es donde netamente se circunscribe a todos estos dos, ¿no? Diseño y ventas. Básicamente es eso, ¿no? Ya, y cuéntame, ¿cuál es la metodología principal que usas para planificar y ejecutar estrategias de ventas? A ver, las estrategias de ventas en realidad se basan por ejemplo, ¿no? En esta última, a ver, te explico. Durante el año hay 2 temporadas de pesca, que es desde abril hasta julio, agosto, y desde octubre hasta diciembre. Entonces, si yo quiero planificar mi estrategia de ventas, por ejemplo, pongamos para el 2025, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es desde este momento ir a las plantas pesqueras, visitar a mis clientes y ver exactamente cuáles son sus falencias, ¿no? Tanto en los equipos que tienen, ¿no? Por ejemplo, tienen ahorita, bueno, la planta es grande, pero donde nosotros estamos centrados es, como te digo, es en los equipos de descarga, desde las embarcaciones hacia las plantas, y también vemos, como te digo, sistemas de tratamiento de agua residual. Entonces, ahí vendemos nosotros separadoras ambientales que vendrían a ser decantadores centrífugos. O sea, son sistemas. Entonces yo lo que tengo que ver es lo siguiente: cómo está el estado de estos equipos que ya tienen en la empresa y qué es lo que le falta para que esto funcione bien, ¿no? Entonces, en base a eso es que uno planifica las ventas del próximo año. Y cuéntame, ¿podrías compartir algún logro destacado que consideras clave en tu carrera como gerente de ventas o jefe de ventas? Jefe de FIE. A ver, logro destacado, en realidad está el mayor éxito que uno puede tener, ya sea en el área de ventas o en el área de proyectos, donde ustedes quieran estar, es que uno siempre esté involucrado con su cliente. Siempre. O sea, nosotros tenemos la política de que si el cliente nos llama a las 2 de la mañana, nosotros contestamos. Si el cliente nos pide, oye, un favor, necesito que vengas urgente, ya tenemos una cierta confianza para decir, ¿sabes qué? Ok, yo voy y después podemos hacer todas las regularizaciones del caso del servicio. Entonces, básicamente es el tema de tener una buena empatía con tu cliente. Saber en qué momento uno puede, incluso hay momentos en que el cliente está desesperado
y uno podría aprovecharse de eso, ¿no? Es decir, cobrarle de más o eso, pero a la larga eso no sirve, porque ellos tampoco no son tontos. Entonces siempre como que constantemente te evalúan y ven que si tu precio varía en función a su necesidad, ya como que pueden llegar a descartarte, ¿no? Entonces siempre tener una buena empatía con tu cliente y estar ahí, ¿no? Y bueno, pasando un poco a los tips o consejos, me gustaría que nos compartieras un poco sobre, bueno, qué tips o qué consejos tú podrías darle a alguien que recién está incursionando en el área de ventas o quiere empezar. A ver, ya mira, el mayor tip que yo le puedo dar a cualquier persona que esté empezando es que no tenga miedo de preguntar. Lo que pasa es de que a veces cuando uno sale de la universidad ya sientes, por ejemplo, ya recibes tu grado de bachiller o tu título universitario y en el momento que lo recibes, o sea, te llenas un poco de ego. Entonces sientes que ya lo sabes. Pero cuando llegas a la empresa, llegas a tu puesto de ventas, te das cuenta de que lo que te enseñaron en la universidad está totalmente, casi, no podríamos decir desfasado, pero está alejado de lo que la empresa necesita. Entonces, que no le dé miedo de preguntar. Y no es que son preguntas tontas, sino pueden ser preguntas, por ejemplo, como que, ¿cómo funciona el equipo? ¿De qué trata? Ok, lo apuntas bien, o sea, que la pregunta sea más o menos coherente. ¿Y para dónde aplicamos? Ya, entonces, poco a poco, ¿no? O sea, decir que no le dé miedo de preguntar, sea quien sea al jefe de ventas o a los operarios, ¿no? Pero siempre generar una empatía entre tus colegas, ¿no? Sea... Está bien. ¿Y existe algún secreto, alguna táctica que a ti te hayan ayudado a mejorar tus resultados en ventas? Como dije al inicio, es estar siempre presente con el cliente. O sea, es decir, si el cliente te llama, porque lo que pasa es que los clientes también de alguna manera evalúan a sus proveedores. Entonces, por ejemplo, ellos ven quién es el que siempre está presente, quién es el que le contesta cada hora que llamen, ¿no? Porque a veces no sé si ustedes han visto que hay empresas que tienen un horario de 8 a 5, de 8 a 6. Y de 6 hasta 8 de la mañana el día siguiente nadie contesta nada. Entonces, a veces cuando uno está empezando, sobre todo un negocio propio, entonces uno tiene que estar siempre vinculado al cliente, ¿no? Y de todas maneras, por más que nosotros, por ejemplo, ustedes ya que van a terminar la carrera, ya van a pertenecer a todo lo que es el marketing digital, ¿no? Yo diría que todavía aquí en el Perú se va a tener que seguir utilizando el tema del marketing presencial, todavía. Porque de todas maneras, en el marketing digital, uno puede mostrar lo que uno puede entregar como empresa, pero básicamente siempre hay muchos huecos. Entonces hay información que no se da en la publicidad, hay cositas o detalles que no se plantean en el proyecto. Entonces la mejor opción es combinarlas, pero mientras tanto todavía la parte presencial sigue siendo ¿cómo decirlo? Una estrategia sustancial para el tema de lograr ventas, generar ventas, sí, exactamente. Ese es en sí el consejo que se puede dar en este caso. Claro. Uh-huh. Y con respecto a las habilidades de negociación, ¿cuáles tú consideras que son esenciales para tener éxito en ventas? Básicamente es conocer bien el producto que tú estás vendiendo, porque por ejemplo, ¿no? Nosotros vendemos bombas, entonces el cliente te va a preguntar, a ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Te dice, a ver, ¿cuál es el rango de caudal de la bomba? Le digo, de tal a tal, por ejemplo, vamos a poner un valor, de 20 a 100 metros cúbicos, allá. Pero ¿qué pasa? Entonces, mira, por ejemplo, el cliente te dice, ok, pero yo tengo un motor disponible, ¿le puede dar? Entonces tú tienes que saber, de alguna manera u otra, si el motor que le vas a dar funciona o no y cómo es darte en función a la ficha técnica. O sea, tener información neta de lo que tú estás vendiendo y sobre todo, aparte del tema de por cada producto, conocer el proceso de donde tú estás yendo. Por ejemplo, si vamos a las plantas pesqueras, tienes que haber visitado constantemente o preguntar cómo es el proceso, cómo parte, cómo inicia las etapas, y en base a eso dices, ok, ya, para esta etapa del proceso necesitan este tipo de bombas. Y así, o sea, en esencia es saber el proceso o averiguarlo. Esa sería la cuestión, información. Ese sería.
Entrando al lado del seguimiento, ¿cómo gestionas el seguimiento al cliente después de una primera venta? Básicamente, a ver, nosotros, la estrategia principal de la empresa es el servicio postventa. Entonces, el servicio postventa, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, por ejemplo, yo les vendo un equipo, ¿ok? Y muchas veces en las ventas puede incluir o no servicio de instalación o no, ¿ya? Cuando en el caso, en la estrategia real está cuando el cliente se ofrece a hacerle servicio de instalación. Es decir, solamente vendemos nosotros el equipo, no vendemos servicio de instalación. Entonces, cuando no vendemos el servicio de instalación, de todas maneras es estar ahí con el cliente, llamarlo, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Pues, ¿funcionó? Y él te dice, no, ¿sabes qué? Tenemos un problema. A ver, vamos a ver, vas in situ al área donde se ha instalado el proyecto y ves. Y a veces, hasta las primeras veces, por ejemplo, cuando tú vendes los primeros productos, es bueno que tú, de alguna manera u otra, le des una solución alternativa. Puede ser hasta sin cobro alguno, pero eso a la larga te genera una confiabilidad con tu cliente. Entonces, él siempre te va a llamar a ti. En primera instancia, si hay un proyecto nuevo, a ti te va a llamar. Ese es en realidad el secreto, ¿no? El servicio postventa. ¿Y cómo haces con el seguimiento de los objetivos de ventas de tu equipo? Otra vez la preguntita, por favor. ¿Cómo haces el seguimiento de los objetivos de ventas de tu equipo? Nosotros en realidad, los objetivos de ventas lo seguimos en función a, por ejemplo, a etapas. Es decir, por ejemplo, nosotros ponemos fechas de entrega o fecha de fabricación. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con un cierto límite. Si algo está pasando, ¿por qué? Porque a veces, si algo está pasando, por ejemplo, hay una tardanza o algo así, siempre hay que estar en constante monitoreo. Por más que tú seas el encargado de ventas, siempre tienes que hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces, al final, quien da la cara vas a ser tú. Por ejemplo, es decir, tú vendiste un equipo. Dices, ¿sabes qué? Mi tiempo de entrega es de 8 a 10 semanas. ¿Ok? Estás en la semana 11 o 12. No van a llamar a la empresa, no van a llamar al área de fabricación, te van a llamar a ti. Entonces, oye, ¿qué pasó? Entonces, tú lo que tienes que poner es, como tú no puedes vincular, o sea, para no chocar con las diferentes áreas de la empresa, porque tú sabes que cada área tiene su propio jefe y puede por ejemplo, tocarte un jefe quisquilloso. O sea, un colaborador quisquilloso que no, ¿sabes qué? Esa es mi área. Entonces, buscar la manera de que no chocar con este jefe, pero que cumplas con tus objetivos. Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Necesitas algo para acelerar el proceso? Entonces, se le brinda la ayuda, ¿no? O sea, monitorear mis objetivos vendría a ser básicamente, de alguna manera, darme un tiempo y estar presente en cada etapa para cumplir mis objetivos, ¿no? ¿Y cómo logras adaptar la estrategia de ventas a diferentes tipos de clientes? Bueno, en realidad, básicamente se empieza casi con la misma estrategia, ¿no? Ver qué le falta. Ver qué le falta o ver de lo que tiene, qué es lo que está careciendo. Y lo que sería es, partiendo de eso, de alguna manera u otra, bueno, no conoces netamente a tu cliente al 100%, pero siempre ofrécele una alternativa, y una alternativa puede ser uno o dos, pero hazle saber que tu cliente tiene algo de conocimiento del sistema o de lo que tú estás ofreciendo. Nunca lo hagas sentir que tú sabes más que él. Siempre hazle saber, por más que él te diga una estupidez, ¿ya? Por más que él te diga una estupidez, tú dile, sí, tiene usted razón, pero podemos hacerlo de esta manera. ¿Correcto? O sea, ese es realmente el objetivo. Tú nunca hagas sentir inferior a tu cliente. Porque hay clientes, como te digo, hay jefes de producción, de mantenimiento o superintendentes que ya son gente que, como te digo, tiene un carácter y aparte tiene un ego, y tú no vas a ir a romper ese ego, porque si no, no te van a comprar. De alguna manera u otra, sé algo condescendiente. Entonces, si tienes un cliente que te escucha, ¿no? Ve tus alternativas en buena hora. Si te toca el cliente terco, soberbio, escúchalo y después le dices, sí, es una buena alternativa lo que usted dice, pero podemos plantear esto y quizás acoplarlo a lo que usted ha dicho es buena idea. ¿Qué le parece? Entonces,
generas esa compatibilidad con tu cliente. Por eso lo del cliente siempre tiene la razón. Por eso siempre el cliente tiene la razón, exactamente. Ahora, entrando al mundo de las objeciones, cuando el cliente se pone, como usted dice, muy quisquilloso o no quiere comprar, ¿cuáles son lo más común que usted ha encontrado cuando se oponen en ese proceso de ventas? A ver, cuando mi cliente se pone quisquilloso, un poco, ya llega a ser incluso irritable, como dije, lo que tienes que hacer es escucharlo, ¿no? Y obviamente, si ya sienten que está faltándole el respeto a ustedes como agentes de ventas, simplemente decirle de alguna manera cordial, disculpe, mire, yo creo que eso se está pasando de tono, pero para enfocarnos bien y van al punto. Porque si ustedes dejan a veces que siga, porque el cliente siempre va a querer, algunos porque están estresados o tienen problemas en la planta, van a querer terminar esa reunión lo más pronto posible. Sea que se concrete la venta o el servicio o no, no les interesa en ese momento. Pero lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan un cliente quisquilloso, muy aparte de escucharlo, si ven que ya está por explotar, lo calman diciendo, no se preocupe, mi intención no es ofenderlo, simplemente, bajan el tono, suavizan. Mi intención es ofenderlo, pero lo que yo quiero aquí, dice, ¿no? Lo que yo quiero aquí, como usted, por ejemplo, ¿no? Si es un ingeniero, le dice, ingeniero, mira, lo que usted queremos hacer es ayudarlo, apoyarlo. Nos gustaría, más o menos, de repente, me doy una vuelta a la planta, vemos cómo está, converso con los operadores. Entonces, a ver, anda, por favor, te dice, ¿no? Y ya como que se calma. Entonces, suavizarle el tono. No entrar en un tono de tú a tú, así de enérgicamente, no sé, ¿no? Ya suavizarle, pero por un momento, ¿eh? Tampoco todo el tiempo tienen que suavizar el tono porque si no van a ver que ustedes son vulnerables. Dicho eso, ¿cuál es la objeción más común que ha encontrado? O sea, el que no te compro porque él es muy caro o no por lo de acá. ¿Cuál es lo más común que a usted se le presenta? A ver, lo más común que se presenta es precio, siempre. Pero uno tiene que saber aprender a decirle de forma implícita, o sea, de forma indirecta a tu cliente, que tu servicio es mejor, por ejemplo, con el servicio postventa. Porque, por ejemplo, cuando la mayoría de empresas aquí en el Perú importan equipos. Pero esas empresas importadoras no te dan servicio de mantenimiento, de postventa, no te dan, o sea, nosotros, es como decir, te dan el equipo y ya es tu problema. En cambio nosotros, aparte de importar, nosotros verificamos que le haya salido bien, llamamos, entonces ahí está la diferencia. Entonces, a veces nosotros decimos, miren, ustedes nos llaman a las 2 de la mañana y a veces vamos. O sea, marcamos la diferencia y no sin decir, ¿cómo decirlo? Sin inflarnos o darnos alabanzas, ¿no? Simplemente decir las cosas puntuales. Mire, nosotros le damos eso, le brindamos este servicio, aparte del tema del monitoreo constante, y eso a la larga tiene un precio, ¿no? Nosotros más nos importa que a ustedes les vaya bien en la temporada, y eso para nosotros es ¿cómo decirlo? Una ganancia. Entonces, y ahí se da cuenta, bueno, sí, es verdad. Y se molestará un poquito porque sabrá de que el precio inflado es debido al servicio postventa, ¿no? Eso. ¿Qué estrategia usas para ganarte la confianza de los clientes? Aparte del servicio postventa. Bueno, Algo que sea ya mira, depende mucho de la empresa, ¿ya? O sea, hay empresas que agarran y les invitan a almorzar, llaman al cliente, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te ha ido? O a veces, por ejemplo, yo tengo la suerte de que la mayoría de los jefes de mantenimiento o algunos que vienen por acá, las oficinas están aquí por San Isidro. Entonces, o por el Jockey, por la casa de mis padres. Entonces, yo aprovecho y le digo, oye, ¿estás por acá? Sí. Oye, mira, te diré coincidencia, estoy justo visitando a mi papá y es mentira, o sea, yo estoy en el otro lado de Lima. ¿Te parece si nos encontramos en 1 hora? Ya. Entonces, siempre, por más que la estrategia está que tú lo llames a tu cliente iniciando y terminando la temporada. ¿Cómo te fue? Hoy, ¿o cómo vas? ¿Qué, hay algún tema? ¿Estás todo bien? ¿Estás listo para la temporada, no? Con el caso que estás llamándole inicio de la temporada.
y cuando ya estás terminando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Hubo bastante producción? ¿Lograste, no? Porque a veces ellos tienen una cuota. Entonces, más o menos, ellos lo consideran ganancia cuando llegan al 85% de la cuota. O sea, de su cuota que ellos se les fue asignado. Si llegan al 85%, están felices. Están bien. Entonces, ahí, oye, si gustas, nos damos una vueltita, no hay problema, ¿no? Entonces, una comunicación horizontal con tu cliente de vez en cuando es muy buena. Hablando de eso, cuéntanos un caso que te haya pasado en donde haya sido muy difícil negociar con el cliente y qué aprendiste de eso. Bueno, en realidad, o sea, a veces me ha pasado de que yo vendo un equipo estándar a una planta, ¿no? Entonces, imagínate que hemos hecho ventas a diferentes pesqueras, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco hice unas 8 ventas de equipos de preparación de polímeros. O sea, que o sea, lo que pasa es que las pesqueras utilizan agentes coagulantes y floculantes para el tema de acelerar la sedimentación de sólidos suspendidos en el agua de bombeo. Entonces, para acelerar ese proceso de flotación, utilizan agentes químicos como floculante y coagulante. Entonces, ahora, ese producto como agente químico no te lo venden disuelto, te lo venden en polvo. Entonces, hay que generar un sistema que te lo disuelva a una concentración que tú deseas. Entonces, nosotros vendemos sistemas automatizados para que tú, digitando, por ejemplo, la concentración que tú quieres, el sistema se encarga de darte la concentración y a veces el flujo de agua varía, ¿no? Entonces, en función a la variación de flujo de agua, el sistema se regula para siempre entregarte la misma concentración. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros vendimos, por ejemplo, a la pesquera Cope Inca, 3 equipos. A la pesquera Diamante, 2 equipos. Y de ahí me tocó vender 3 más a la pesquera Taza. Pero ¿qué pasó? Como ya hicimos una venta a otras pesqueras que más o menos tienen el mismo patrón de producción, lo que nos pasó fue que no indagamos qué cosas adicionales ellos le habían adicionado a su sistema anterior. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ahí hubo un tema de mucha confianza, ese exceso de confianza, y tuvimos que un poco patalear. ¿Por qué? Porque tuvimos que adecuarlo a su sistema. Y ahí hubieron gastos extras que no lo habías considerado. Entonces, y ahí hubo bastante conflicto con el cliente, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es, bueno, de todas maneras, lo bueno es de que cuando tú haces tema de ventas, ¿no? Tú como agente de ventas, muy aparte de adicionar tu comisión, muy aparte de adicionar tu comisión, siempre tienes que adicionar un margen para este tipo de casos. Porque van a salir detallitos que nosotros le llamamos, detallitos que salen siempre a última hora, que van a tener que jalar del presupuesto inicial, que no lo habías considerado. Entonces, cuando a veces si hay empresas que son bien quisquillosas, oye, ¿sabes qué? Mira, tú vendiste el equipo en, pongamos, ¿no?, en $100,000. Yo supuestamente tenía que tener una ganancia del 50%. Pero hay algo que te dicen, ¿no? Pero ¿sabes qué? Porque no fuiste a averiguar, no fuiste a ver cómo trabaja el sistema, ahora de esos 50% solamente tengo el 35% de ganancia. Entonces te va a decir, oye, te voy a tener que descontar. O sea, en base al 35% sale tu comisión. Entonces siempre es bueno averiguar. Sobre todo, ¿en qué trabaja, en qué se dedica? Siempre tienes que ir, siempre. Porque pasan estas cositas. Ahora, hablando exclusivamente de cómo se cierran las ventas, ¿qué técnicas utiliza para concretar una venta tal vez exitosamente en situaciones complejas? A ver, buena pregunta. O sea, a ver, básicamente, bueno, técnicas es a ver, si yo quiero concretar una venta, lo que yo tengo que hacer de alguna manera u otra es, bueno, lo que nosotros hacemos es, no sé si es algo desleal o no, nosotros, yo le pido a otro contacto que cotice en la empresa competencia. Entonces, cotizamos y vemos a ver qué es lo que ofrece, ¿no? O a veces hasta si yo tengo la confianza con mi cliente, yo le pregunto, oye, ¿cuánto te lo ha ofertado y qué cosas te ofrece? ¿No? Puede pasar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Taza, yo tuve que pedir a otra empresa que le cotice a esta. O sea, es que, a ver, ya, ok. Y vi, para buena suerte mía, que yo estaba por debajo.
pero ellos ofertaban dos cositas más que yo no tenía, que eran dos sensores que cada uno estaba más o menos valorizado en $4,000. Ya, entonces dije, a ver, ya, a ver si lo incluyo, ¿qué me pasa? Entonces, básicamente es analizar tu mercado. Analizas tu mercado y ves si estás o no por encima de la competencia. Y si tienes la confianza, bueno, con tu cliente mismo lo puedes ver eso, ¿no? Entonces, ahí es donde tú ajustas tu precio y dices, oye, es que mi ganancia puede ser tal, pero siempre como que luchas para conseguir siempre o sea, decir, bueno, para que generes la venta, ¿no? Porque si no te basas en lo que el otro hace, ¿cómo sabes? Entonces, siempre tienes que tener la información del resto para más o menos, claro. Y ahí así ganas la venta, ¿no? Y respecto a las visitas de campo, ¿cómo mide o cómo evalúa la efectividad de que una visita de campo sea buena o no? Mira, a veces vas a necesitar, puede ser que te quedes un día o 2 días, de lo contrario, ¿ya? Pero la visita de campo se logra exitosa cuando tú, sí, por ejemplo, si tienes, la venta más fácil es cuando tú vas al campo y el cliente mismo te dice su problema, ¿ok? Esa es la más fácil, porque él te dice su problema, oye, necesito tal, ok, ya, y se le cotizas, se le mandas la oferta. Pero cuando es el otro caso, que no tiene nada, o sea, supuestamente tú ves, ¿no? De los equipos que tú has suministrado, no encontraste nada que puedas vender, la otra estrategia es que tú le generes la necesidad. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Le dices, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso para el tema de los tratamientos de agua, le decimos, disculpe ingeniero, porque por eso es que le digo, cuando ustedes alimentan de agua a su sistema, ¿viene de una red o es una línea independiente? Le digo así, ¿no? Entonces él dice, no, esto viene de una red. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, cuando su planta está en full producción? Todas las líneas se están utilizando, baja su caudal. ¿Cómo hace para siempre mantener una concentración estable? No, el operador se encarga, me dice. Ahí lo voy a preguntar, ¿no? Entonces yo voy y pregunto, ¿no? ¿Cómo te ha ido en la producción? No, ¿sabe qué? Hemos tenido un consumo elevado porque siempre, como no viene la concentración correcta, yo sigo entregando producto, entonces eso le infla el costo. Ahí encontré una necesidad. O sea, siempre ustedes evalúen las diferentes plantas o empresas que ustedes vean, que sean similares, y ven cuál es la que está mejor. Y en base a la que está mejor, se pueden nivelar, o sea, puedes hacer que la otra se nivele. Entonces, siempre una tiene un defecto que le puedes encontrar rápido. Ahí es donde tú puedes generar la venta. Y hablando de los recursos o herramientas que se utilizan en las visitas de campo o que son esenciales para el trabajo de campo, ¿cuáles serían? ¿Te refieres para la visita de ventas? O sea, a ver, mira, recursos. A ver, mira, te comento. Tú puedes ir con tu laptop, ¿no? Pero yo te recomendaría que vayas con un iPad o una tablet. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que, para explicar mejor en situ el sistema que vas a vender, tienes que ir al área. Entonces, en el área a veces de repente hay temas de goteos o un ambiente un poco, ¿no? Un poco que no es adecuado para una laptop. En cambio, con la tablet tú la puedes cubrir, es más fácil de llevar. De repente el acceso a las áreas donde tú vas a vender es un poco difícil de cargar. Entonces, con la laptop encima es un poco complicado. Entonces, con una tablet siempre, y tú puedes, bueno, a ver, dependiendo del rubro, sinceramente, ¿ya? Porque a veces ustedes pueden empezar a trabajar en ventas, por ejemplo, en empresas así como, por ejemplo, no sé, a ver, de temas celulares o equipos, ya, eso no necesariamente sea, ¿no? Pero si vas a vender para mina, para pesquería o sector agropecuario, yo te diría que con una tablet, un iPad, una tablet, ¿no? Un iPad sobre todo. Claro. Qué buena foto.
Ya, bueno, ahora un poco para continuar con lo que vendrían a ser sus habilidades dentro del trabajo en equipo, me gustaría saber cuáles son las habilidades de comunicación más importantes en su rol dentro del equipo. Las comunicaciones básicas están que siempre, aparte de de tratar de llevar un ambiente cómodo con tu área de trabajo, siempre tratas de involucrar a las diferentes áreas. Por ejemplo, lo que pasa es que hay otras empresas que agarran y dicen, no, ventas es aparte, producción es aparte. No. La mejor alternativa es que todos estén comunicados, ¿no? Por ejemplo, si tengo que pedir alguna información, ¿no? Una información al área de producción, le pido, y como requisito o algo que me nace a mí, yo le doy, ¿sabes? Bueno, te lo estoy pidiendo por este motivo, ¿no? Porque hay un tema ahí que hay que mejorar, quizás sería bueno de repente considerarlo para las siguientes fabricaciones. Igual, en el área de diseño, igualito. O sea, ver la manera de, si queremos recortar presupuesto, conversar con ellos y que también el área de producción esté al tanto. Porque eso también, el área de producción prácticamente lo que hace es volver realidad el diseño que se está implementando. O sea, siempre mantener una constante comunicación entre tus áreas, ¿no? Por más tonto e insignificante que sea la información, siempre bríndalo. O sea, al final el beneficio es de todos. O sea, la empresa se beneficia, no por el hecho de ser un área de ventas que considera que solamente vendes y ya. No. O sea, todos tienen que estar en comunicación. ¿Y cómo capacita a su equipo para poder mejorar sus habilidades de negociación y demás? A ver, bueno, mi equipo, en realidad, bueno, lo que yo hago es, bueno, en la empresa yo con mi papá somos los únicos que vendemos. Pero cuando yo quiero involucrar a otra gente, ¿ya? Lo que yo hago es, me los llevo de viaje. Y en mismo sitio, en el mismo campo, les digo qué hacer, qué no hacer, los involucro en las reuniones, por ejemplo, los presento, ¿no? Le digo, oye, le presento, ¿no? Le digo, haciéndole ver que tiene una importancia en la empresa. Por ejemplo, ¿no? Él es el ingeniero químico que va a estar a cargo de todo, va a monitorear el área de PAMA. Porque PAMA, por ejemplo, en las pesqueras vendría a ser, esto se le llama programa adecuado de manejo ambiental, PAMA. O sea, eso donde justamente vendemos nuestros sistemas para el tratamiento de agua residual del agua de bombeo. Entonces, yo los involucro, que hago que conozcan a los clientes y cualquier consulta les digo, ¿tienes alguna consulta, no? Respecto a algún tema técnico? Pregúntaselo a él. Entonces yo hago que tenga sus tarjetillas, ¿no? Para que lleve, o sea, sus cartas de presentación, para que básicamente él también forme parte. Entonces va a llegar un momento en que él mismo va a poder vender. Entonces, la mejor capacitación que uno le puede dar es en campo, a esto. No solamente en un salón, ¿no? Explicándole teoría, no. Haciéndole y que se equivoque. O sea, para eso estás tú, ¿no? O sea, para ayudarlo. Si se equivoca, no le hagas ver que se equivocó. Hazle ver, mira, es cierto, igualito que al cliente. Cuando el cliente se equivocó, te hizo una estupidez, igualito. El mismo sistema. Mira, eso está bien, pero creo que para este caso podemos aplicar esto. O sea, y así, ¿no? O sea, hacerle ver de que no se equivocó. Simplemente que como que dio una solución para otro tema, pero que es una solución. Que sirve. Eso. Y en cuanto, dentro de su empresa, para contratar nuevo personal o nuevas personas para que formen parte de su empresa, ¿qué requisitos o qué preguntas suele hacer al momento de entrevistarlos? Bueno, a ver, yo hasta ahorita solo entrevisté a 2 personas, pero básicamente nosotros con el área de administrativa nos ponemos de acuerdo y lo que más buscamos, muy aparte del currículum, es qué sabes hacer. Porque a veces, por ejemplo, vienen chicos técnicos o ingenieros con títulos, con diplomados, con todo eso, pero al final le preguntamos, ya, ok, ¿qué sabes del rubro? Es como decir, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Oye, ¿has ido a una planta pesquera? Y puede ser que el chico diga que no he ido. Pero has averiguado algo, porque esto nos dedicamos a nosotros. O sea, la cosa es que el ideal sepa que la persona que está postulando sepa al menos a qué se dedica la empresa a la que está postulando. O sea, qué rubro. O sea, si vas ahí simplemente para mostrar tus certificados, tus títulos, no sirve. Y creo que muchas empresas grandes también aplican eso. O
o sea, aplican que quieras saber, o sea, quieran saber qué es lo que tú sabes. A menos, bueno, si ya tienes un contacto adentro ya es un poco más sencillo, ¿no? Pero si no lo tienes, tienes que averiguarte de qué se dedica esa empresa, ¿no? Eso sería la cuestión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo con nosotras y por haber respondido satisfactoriamente a las preguntas. Gracias. No, gracias a ustedes. Fue muy divertida la entrevista.